Yo sé que ustedes ya saben todo, pero vamos a repasar un poquitito, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquitito lo que va a ser el plexo cervical, ¿sí? Tenemos un plexo cervical superficial y el plexo cervical profundo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se forma este plexo? ¿Recuerdan ustedes los nervios espinales? ¿Sí o no? ¿Qué son los nervios espinales? Son estos nervios. Estos son ejemplos de nervios espinales. Aquí, ¿no? Pues ahí. Estos son ejemplos de nervios espinales, ¿ok? Son los nervios que salen de la médula espinal. Ese no es. Entonces, los nervios espinales salen y tienden a unirse, ¿ok? Tienden a unirse para formar, ¿qué cosa? Plexos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí unos plexos que se llaman plexo cervical, ¿sí? Tenemos un plexo que se llama plexo braquial. Aquí un plexo que se llama plexo lumbar. Tenemos plexo sacro, tenemos un plexo coxígeo, un plexo pudendo, ¿sí? O sea, tenemos de los nervios espinales salen nervios y van a formar plexo. El único sitio donde no se forma plexo es en el tórax, ¿sí? Los nervios salen directamente y forman los nervios intercostales, ¿sí? Entonces, los nervios espinales que nosotros tenemos desde C1 hasta C4 van a formar el plexo cervical, ¿ok? Entonces nosotros decíamos que de C1, el nervio C1 sale, ¿sí? El nervio C2 sale, el de C3 sale, ¿y qué van a hacer estos? El de C1 da una rama para abajo y se une con una rama que sube de C2 y forma un arco, ¿verdad? Lo mismo pasaba aquí, C2 daba una rama descendente que se iba a reunir con una rama ascendente de C3, ¿sí? Y C3 daba una rama que iba a ir para abajo, que se iba a reunir con una rama de C4. Y entonces se formaban tres arcos, ¿sí? Este se llamaba arco del Atlas, arco del Atlas. Este que está aquí, arco del Axis. Y este que está aquí es un tercer arco, ¿verdad? Entonces, desde estos arcos salen así las ramas, principalmente del arco del Axis, salen las ramas del plexo cervical superficial, ¿ok? Yo me acuerdo así, el plexo cervical superficial, ¿sí? El plexo cervical superficial es un plexo cervical que va a ser, ¿qué cosa? Sensitivo, ¿ok? Entonces, el plexo cervical superficial tienen que recordar que es un plexo que va a ser sensitivo, ¿sí? Y nosotros teníamos así, estos nervios se forman así, y nosotros teníamos así a un músculo que iba a descender aquí, ¿verdad? Este va a ser nuestro músculo esternocleidomastoideo. Y en su borde posterior aquí más o menos existe un punto que era llamado de punto de Erbs, ¿ok? Aquí hay un punto que se llama punto de Erbs, ¿sí? ¿Qué es el punto de Erbs? Sería el punto en donde estas ramas que están aquí salen aquí a nivel del borde posterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los nervios que salen aquí? Hay uno que va a ir hacia el occipital. Vamos a hacer aquí. Aquí estaría nuestra apófisis mastoides, aquí la línea nucal, ¿no? Entonces va a venir esta aquí. Y vamos a hacer más grande así. Bien aquí. ¿Da para entender, verdad? ¿Sí o no? Ok. Entonces, fíjense, el nervio que viene aquí hacia el occipital, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este nervio? Muy bien, ese va a ser el nervio occipital menor. Wander, hay una maqueta, ¿puedes pasarme, por favor? Había una por ahí. A ver. Está por ahí. No, había otra más linda. Tiene su base. Ese. No, tiene una base. Por ahí tiene que estar. No. Tiene una base. A ver. Ok, no sé dónde está, pero hay una maqueta donde da para ver bien el plexo cervical. En fin, fíjense, es muy parecida a esa maqueta. Ok, entonces fíjense, el nervio que viene hacia acá, ese se va a llamar como nervio occipital menor. Ok. Ahora, fíjense, aquí nosotros tendríamos, a ver si ustedes recuerdan, así tendríamos aquí algo. ¿Qué sería esto?
no está la mandíbula, no coincide nada con su cráneo, pero ¿qué nosotros tendríamos aquí por detrás de la mandíbula? ¿Qué habría ahí? ¿Qué viene aquí por detrás de la rama de la mandíbula? ¿Eh? ¿Qué tendríamos? Muy bien, la glándula parótida, ¿ok? Aquí está, fíjense, aquí vamos a hacer de color negro. Aquí estaría la glándula parótida. Y aquí estaría, ¿qué cosa? Aquí estaría nuestra oreja, el pabellón auricular, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un nervio que viene aquí, ¿sí? Se llama como nervio auricular mayor, ¿sí? Nervio auricular mayor. Entonces, tenemos dos nervios ya. Este que está aquí, ¿cómo se llama? Occipital menor, ¿sí? Y este que está aquí, auricular mayor, ¿ok? ¿A dónde está viniendo este nervio auricular mayor? Al pabellón auricular, ¿sí? Y a esta glándula que está aquí, a la glándula parótida, ¿sí? ¿Qué tipo de inervación está llevando? Sensitiva, ¿sí? Es puramente sensitiva. Después, fíjense, hay uno que sale aquí y viene transversalmente en el cuello, ¿sí? Se va a llamar como nervio cervical transverso o transverso del cuello, ¿ok? Está recogiendo la sensibilidad de toda esta región, ¿sí? Y aquí, fíjense, esto, recuerdan que aquí estaría, ¿a dónde viene aquí a insertarse eso? ¿Qué sería esto? Esta sería la clavícula, ¿verdad? Aunque no crean, esta es la clavícula, ¿sí? Y entonces tenemos unos nervios que vienen aquí, fíjense, así. ¿Cómo se llaman estos nervios? Nervios supraclaviculares. ¿Sí? Son tres. Un nervio supraclavicular medial, uno intermedio y uno lateral. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer de vuelta. Si yo hago así, el cuello de una persona, aquí estaría su mandíbula, ¿sí? Su maxilar, todo esto, ¿ok? Acá estaría su ojo, ¿sí? Parece un extraterrestre, ¿verdad? Pero fíjense, aquí, más o menos así, incluyendo su pabellón auricular, ¿ok? Su pabellón auricular, incluyendo hasta aquí, ¿sí? Todo esto es territorio sensitivo del plexo cervical superficial, ¿entienden? Todo esto es recogido la sensibilidad por el plexo cervical superficial, ¿ok? Uno se coloca aquí un brinco, un aro, y eso duele porque aquí se va, ¿qué cosa? El nervio auricular mayor. Está recogiendo la sensibilidad, ¿sí? El mismo ejemplo que hace rato les dije, vení un poco, Wander, trae tu silla. El mismo ejemplo que les dije hace rato a compañeros, senta ahí. Entonces, fíjense, cuando una persona se desmaya, ¿ok? Vamos a suponer, Wander brigó con su enamorada, ¿ok? Yo sé que la enamorada de Wander es muy ciumenta, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, brigó con su enamorada y le dijo a su enamorada, yo ya me voy de la casa, ¿sí? Y entonces Wander, ¿qué hace? Wander se desmaya, ¿sí? Entonces Wander se desmaya para que ella no le deje, porque imagínense, omisión de auxilio, ¿verdad? Entonces, le lleva al hospital, le tiene que llevar al hospital, ¿sí? Y ¿cuál es la función de nosotros? Nosotros tenemos que saber si realmente él está desmayado o no, ¿verdad? Probablemente no, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber eso. Entonces, fíjense, existen muchas técnicas. Algunas así, las que son más cariñosas. Wander, aquí, Wander está desmayado, así, Wander. Ahí. Entonces, yo voy a alzar su mano aquí. Wander, miren, Wander está desmayado, ¿sí o no? No, porque si está desmayado debe estar así, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar flojo. Deja flojo, flojo. Ahí, deja flojo, mira para encima. Ahí, deja flojo. ¿Estás dejando? Ok, si yo suelto, no estaba desmayado, porque si no se iba a caer sobre su cara. ¿Qué hizo él? Él desvió su cara. ¿Verdad? Entonces, otra vez, dale, Wander, tenés que ser un buen actor, dale. Ahora sí está desmayado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer. Mas é só a doutora lá ameaçar pegar o celular dele que ele acorda rapidinho. Esa es otra técnica, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos, si él está desmayado, ¿sí? Porque cuando está desmayado pierde la conciencia, ¿entienden? Perder la conciencia es perder todo estímulo que vaya a ese sistema nervioso. Entonces, voy a provocarle dolor a él, ¿sí? Para ver si realmente él está desmayado o no, ¿entienden? Entonces hay muchas técnicas, ¿sí?
Van a ver muchísimos en los hospitales, son muy crueles, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, algunos estimulan aquí con el esternón, ¿verdad? Entonces hacen fuerte, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿sí? Una de las cosas que nosotros, les cuento de esto, que nosotros sabemos es que existe un nervio que se llama nervio auricular mayor, ¿ok? ¿A quién le va a inervar? Pabellón auricular y a la glándula parótida. ¿Dónde está la glándula parótida? Por detrás de la mandíbula, ¿ok? Entonces fíjense, miren la cara de sufrimiento del compañero. Tienen que tocar ustedes aquí la rama de la mandíbula, toquen en ustedes, y van a sentir aquí la apófisis mastoides. ¿Sienten o no? ¿Sí? Entre los dos, cuando vean parótida, ahí está la celda parótida, ahí está la glándula parótida, ¿ok? Entonces yo coloco aquí el dedo y voy a presionar ahí, ¿entienden? ¿Sí entienden o no? ¿Sienten o no? ¿Sí? Ok, en el compañero a él no le dolió porque es muy fuerte, ¿sí? No, obviamente no puedo hacer fuerte en él, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber, ahí se presiona y eso es bastante doloroso, ¿sí? Entonces, para mí es una de las cosas más dolorosas, ¿sí? Yo ya probé mucho, hay muchas cosas, hay muchas formas de estimular, ¿sí? Más, esa es una de las formas más, puede ser, esa es una de las formas, sí, no te va a dejarte enamorada, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas más dolorosas, ¿sí? Cuando ustedes van a ver, cuando un pitbull, ¿sí? Un pitbull agarra algo, ya no suelta, ¿sí? La única forma así que suelta, uno le agarra acá y le aprieta acá el borde posterior y suelta, ¿sí? Porque eso le resulta bastante doloroso, ¿ok? Muy bien, entonces tienen que saber, todo esto que está aquí va a ser sensitivo, ¿sí? Ahora, vamos a ver nosotros también que existe un plexo cervical profundo que es motor y eso también nosotros vamos a ver que van a ser por ramas que salen de aquí, ¿sí? Entonces, de ese 1, ¿sí? De ese 1 va a salir una rama que va a descender, ¿ok? Sale aquí una rama de ese 1. ¿Qué hace esa rama de ese 1? Se va a reunir con una rama que viene de C2 y de C3, ¿ok? Entonces, ahí se unen y van a formar ¿qué cosa? Un asa, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta asa? Asa cervical, ¿ok? Antiguamente se le llamaba de asa del hipogloso. ¿Por qué se le llamaba asa del hipogloso? Muy bien, se creía que esta rama que está aquí venía del hipogloso, porque el hipogloso viene aquí, el hipogloso, ven, y viene muy cerca de ese 1, ¿entienden? Y así como los músculos están cubiertos por una fascia, los nervios también tienen una envoltura, ¿sí? Se llama perineuro. Y entonces, ¿qué acontece aquí? Está así, el C1 y está C1 y arriba está el nervio hipogloso. ¿Y qué hacen ellos? Comparten la misma envoltura. Eso se llama perineuro, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? Salía una rama aquí y ellos creían que esa era una rama del hipogloso, ¿sí? Y en realidad es una rama de C1, ¿ok? Entonces, para ellos antiguamente esto venía así, ¿verdad? Y era el asa del hipogloso, ¿sí? Pero ya está visto que no es el hipogloso, ¿sí? Es una rama que viene de C1, ¿sí? Entonces, por eso era llamada asa del hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio que se forma ¿para qué? ¿Para qué se forma el nervio hipogloso? ¿Sí? Ustedes van a ver, cuando vean embriología, ¿ya se da embriología o no? Ok, van a ver ustedes que aquí el rostro se forma por unos arcos que se llaman arcos faríngeos, ¿sí? Primero, segundo, y entonces van a ver que el nervio hipogloso es un nervio que va a salir exclusivamente, así como dice, para la fofoca, ¿sí? El nervio hipogloso sale para inervar ¿a quién? A la lengua, ¿sí? Es el nervio motor de la lengua, ¿sí? No tiene nada que ver con los músculos del cuello. Estos que están aquí van a ir ¿para quién? El asa cervical se forma ¿para quién? De aquí sale para inervar ¿a quién? Muy bien, al músculo homoioideo, ¿sí? ¿A quién más? Esternoioideo. ¿A quién más? Esternotiroideo, ¿sí? ¿Qué músculo faltó aquí? Tiroideo. ¿Cómo está inervado el músculo tiroideo? Rama directa de C1, ¿ok? Aquí.
Bien, entonces esto ya está inervado por una rama de C1, ¿sí? ¿Qué dice el libro? Hipoglosso, ¿ok? No es el hipogloso, es una rama de C1, ¿sí? ¿Qué es lo que vale? Lo que yo les digo que es rama de C1 o rama del hipogloso, que dice la target. ¿Cuál es el que vale? ¿El que yo digo o el que dice la target? No, el que dice el doctor Elías, ¿ok? Tienen que preguntarle al doctor Elías, qué él considera, ¿sí? Si ustedes buscan imagen, se van a dar cuenta del atlas, se van a dar cuenta que es una rama de C1, ¿ok? Y por lo eso vuelvo a repetir, es nada más una rama motora para la lengua, ¿sí? Entonces, este va a ir para el músculo tiroideo. Y fíjense, inclusive el nervio hipogloso se va a la lengua, ¿ok? Y uno le acompaña hasta la lengua, ¿sí? ¿Por qué le acompaña hasta la lengua? Porque en la mandíbula se inserta un músculo que se llama músculo genioideo, ¿sí? Es un músculo suprayoideo. ¿Cómo está inervado el genioideo? Muy bien. En el libro dice hipogloso, pero el músculo genioideo no es un músculo de la lengua, ¿ok? ¿Cómo está inervado? Por una rama de C1, ¿ok? Fíjense en la imagen del atlas. Miren la imagen del atlas y van a ver que de C1 sale el nervio para el músculo genioideo, ¿ok? No es el hipogloso. Vuelvo a repetir, hipogloso nace para músculos de la lengua, ¿ok? Muy bien. Entonces sería eso. Ahora, teníamos otro nervio que iba a ser también del plexo cervical profundo, es un nervio motor, ¿ok? Que se formaba aquí, ¿recuerdan? De C4 salía una rama, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y algo así más grueso, porque aquí recibe una rama de C3 y también recibe una rama de C5, ¿sí? ¿Por qué hago esto más grueso el de C4? Porque esa es la rama principal, esa es la raíz principal de ese nervio, ¿ok? Recibe accesoriamente de C3 y de C5 y ahí se va a formar este nervio que está aquí que se llama nervio frénico, ¿ok? El nervio frénico entonces tiene una raíz principal que nace de C4, accesoriamente recibe de C3 y de C5. Y el nervio frénico, ¿sí? Cuando vayan a la morgue, van a decir, el nervio frénico pasa por enfrente ¿de quién? Del escaleno anterior. Está por enfrente del escaleno anterior, ¿sí? Va a ingresar al tórax y después pasar otra vez por enfrente del pedículo pulmonar, ¿sí? Y llega a nuestro diafragma, da 3 ramas ahí. Muy bien. Entonces, por un lado, tienen que saber estos nervios. Ahora, vamos a ver un poquitito las arterias. Vamos a ver, borrar. Ok, de las arterias del cuello tienen que saber a la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, hacíamos así nuestro arco aórtico, ¿sí? Y aquí salía ¿qué cosa? Primera rama, aquí está el corazón. ¿Eh? Tronco arterial, brachiocefálico. Después aquí salía ¿qué cosa? Carótida común izquierda y aquí va a salir ¿qué cosa? Muy bien, arteria subclavia izquierda, ¿sí? ¿Qué acontecía con mi tronco arterial brachiocefálico? Va a dar 2 ramas. Una que va para arriba se llama arteria carótida común y la otra se va a llamar arteria subclavia, ¿sí? O sea, una diferencia que teníamos entre la subclavia derecha y la subclavia izquierda. La subclavia izquierda tiene un segmento intratorácico, ¿ok? Y la subclavia del lado derecho ya nace a nivel de la base del cuello, ¿sí? Y entonces sabemos dónde se originan. Ahora, ¿hasta dónde se van a extender? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite para yo decir, de aquí para aquí, esto ya no va a ser subclavia, a partir de aquí va a ser arteria axilar? ¿Cuál va a ser el límite? Voy a colocar aquí. Esto va así. ¿Cuál sería el límite? Así. Aquí, dos cosas puedo utilizar como límite. Uno sería este, así. Bien aquí. Aquí. Está pasando ahí por encima. ¿Qué sería esto? Esta va a ser mi primera
primera costilla, ¿sí? Porque acuérdense que mi arteria está pasando por encima, ¿sí? Ahora, aquí sí estaría, ¿qué cosa así? Esta sí va a ser la clavícula, no sé, fea la clavícula. Entonces, ¿qué podía utilizar como límite? El borde, en realidad es el tercio inferior de la clavícula, dice el libro, ¿sí? Entonces, dos parámetros. Uno es el tercio inferior de la clavícula, ¿sí? Cuando se cruza con la arteria, y otro es el borde lateral de nuestra primera costilla, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la arteria se va a continuar como arteria axilar, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta aquí así. Esta y esta, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, si esta es mi primera costilla, ¿ok? Recién veíamos, aquí va a venir un músculo así, ¿ven? Y va a venir aquí. Está pasando ahí por delante y viene a insertarse en la primera costilla. ¿Qué músculo este es? ¿Eh? Muy bien, el músculo escaleno anterior, ¿ok? Este es el músculo escaleno anterior, ¿sí? Y fíjense, aquí tendríamos otro músculo que iba a estar por detrás, ¿sí? Pasa por detrás, se inserta en la primera y en la segunda costilla. Escaleno medio, ¿ok? Entonces fíjense, mi arteria subclavia, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, tiene tres porciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus porciones? La porción que está antes del escaleno se llama porción preescalénica, ¿ok? Después tengo una porción que está entre el escaleno, se va a llamar porción interescalénica. Y la porción que ya está aquí, esta va a ser la porción posescalénica, ¿sí? Entonces, arteria subclavia tiene tres porciones. La porción preescalénica, la interescalénica y la posescalénica, ¿sí? En esta porción que está aquí, en la porción preescalénica, existen tres asas nerviosas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Van a pasar unos nervios y van a dar un asa que va a pasar alrededor de la arteria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas asas nerviosas? A este nivel así, nosotros nos recordamos, de medial a lateral es vago sin freno, ¿ok? ¿Qué sería vago sin freno? Aquí está descendiendo el nervio vago, ¿ok? El nervio vago desciende aquí, pasa por delante de mi arteria subclavia y a este nivel, fíjense, el nervio vago va a dar una rama que va a pasar por detrás y va a la laringe. Ese va a ser el nervio laringeo recurrente. Entonces aquí, fíjense, ese es el asa del vago, ¿sí? El nervio laringeo recurrente. Vago sin freno. ¿Qué sería sin? Aquí nosotros tendríamos a la cadena simpática, con un ganglio simpático cervical superior, uno medio y uno inferior, ¿sí? En realidad ese va a formar el ganglio estrellado. Pero estos están unidos así, ¿ven? Así están unidos, aquí. ¿Qué acontece aquí entre el ganglio simpático cervical medio y el inferior? Ellos vienen aquí, fíjense, y ellos se conectan y hacen un asa aquí alrededor de la arteria subclavia. Ese es el asa de la cadena simpática, o también se le llama de asa de Bussens, ¿ok? Entonces, vago sin freno. ¿Qué sería freno? El asa del nervio frénico. Y fíjense que el nervio frénico está cruzando así en forma de X alargada por delante de ¿quién? Muy bien, por delante del escaleno anterior, ¿sí? Y entonces aquí el nervio frénico da una rama comunicante con la cadena simpática, ¿sí? Esa es el asa del nervio frénico, ¿sí? Del lado izquierdo, si ustedes se ponen a pensar, aquí es vago sin freno. Del lado izquierdo, ¿cuántas asas voy a tener del lado izquierdo? ¿Cuántas asas voy a tener? Solamente dos, ¿sí? ¿Por qué dos? Muy bien, porque el vago da aquí su laringio recurrente, ¿sí o no? No, aquí recién el nervio laringio recurrente se origina, por debajo del arco aórtico, ¿sí? Entonces de este lado solamente tengo dos asas nerviosas, ¿sí? De este lado 3, del otro lado solamente 2, ¿sí? Muy bien, aquí por delante está pasando ¿qué cosa? La vena subclavia. Acuérdense que mi escaleno anterior le separa la vena de la arteria, ¿sí? Entonces, en la porción aquí, preescalénica, vago sin freno,
Ahora, en la porción interescalénica, aquí se está, fíjense, está pasando la arteria subclavia por el hiato interescalénico, ¿sí? Arteria subclavia, ¿y qué más pasan por aquí así? Muy bien, el plexo braquial. Tronco primario del plexo braquial está pasando por ahí, ¿sí? Y ya aquí en su porción posescalénica, hacia adelante se está relacionando con su vena subclavia, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las ramas que va a originar esta arteria? ¿Cuáles van a ser? La arteria subclavia es una arteria que origina ramas tanto para el tórax, para el miembro superior, como para el cuello, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las ramas que se originan aquí? Hay una que nosotros estudiamos en la clase pasada porque estudiábamos los forámenes transversos, ¿sí? Vertebral. Hay una mnemotecnia para recordar, dice, ver, mamas, un tiro me costó. ¿Ok? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería ver? ¿Qué sería ver? Arteria vertebral. ¿Ok? La arteria vertebral entonces se origina aquí, fíjense, de mi arteria subclavia, la arteria vertebral, y empieza a ascender por el foramen transverso de ¿qué vértebra? Muy bien, aquí estaría, vamos a hacer así esquemáticamente, esta sería la C6. Aquí estaría la C7, no pasa por la C7, empieza por la C6. Después, ¿qué va a hacer esta arteria vertebral? Sube aquí, C5, C4, C3, C2, C1, ¿sí? Pasa hacia atrás, deja un surco en el arco posterior del atlas y va a ingresar dentro del cráneo por el foramen magno, ¿sí? Del otro lado, la arteria vertebral hace lo mismo, ¿sí? Hace lo mismo, ingresó aquí a nuestro cráneo y esta vamos a ver en neuro más adelante que estas dos terminan uniéndose aquí, ¿ok? Entonces la arteria vertebral es la arteria que nosotros vimos en la otra clase. ¿Qué sería mamas? ¿Qué sería mamas? La arteria mamaria interna, ¿sí? Esa es una arteria que nosotros ya estudiamos en tórax, ¿sí? Entonces, la mamaria interna es una rama descendente. Va a pasar aquí la arteria mamaria interna, ¿sí? ¿Qué hace la mamaria interna? Ya es un tema de tórax, pero ¿cómo? Muy bien, casi. Vamos a hacer aquí. Aquí estaría, vamos a hacer así. Aquí estaría mi clavícula, ¿ok? Y entonces, aquí desciende la mamaria interna. Fíjense, más o menos 1,5 centímetros del borde lateral del esternón. Desciende aquí y cuando llega a nivel del sexto espacio intercostal termina, ¿ok? Da dos ramas. Una que sigue la inserción del diafragma se llama arteria músculo-frénica. Y la otra va hacia el epigastrio, se va a llamar como epigástrica superior. Entonces, fíjense, solamente lógica, solamente estamos recordando qué rama se va a originar de la mamaria interna. Aquí estarían así las costillas, ¿verdad? Entonces aquí las costillas. ¿Qué ramas se van a originar? Intercostales anteriores, ¿sí? ¿Dónde termina? ¿Qué nivel? Sexto espacio, ¿ok? Entonces, hasta, fíjense aquí, hasta las 6 primeras arterias intercostales anteriores, ¿sí? Vamos aquí. ¿Qué otra rama? Mirando ahí, ¿qué otra rama creen que va a dar? ¿Está cerca de qué? ¿Está cerca de qué? Esternón. Da ramas externales, ¿ok? Aquí, fíjense, va a dar ramas externales. El esternón es rico en tejido óseo esponjoso, ¿ok? Da ramas externales. ¿Qué estaría ahí por detrás mismo del esternón? El timo, ¿ok? Genial. Va a dar ramas tímicas, ¿ok? ¿Qué más? Alguien dijo corazón, ¿sí? No va directamente al corazón porque por fuera del corazón hay algo. Pericardio. Entonces de ahí también se va a originar la arteria pericardio-frénica. ¿Entienden? No hace falta que yo memorice, yo solamente me estoy acordando de qué estructura está cerca. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi ver mamas. ¿Qué sería un tiro? Y aquí hay ramas que, fíjense, aquí hay ramas que ustedes tienen que saber, porque hay ramas que se ven en la morgue. ¿Sí? Hay una... Este mismo tronco se ve así, se origina así el tronco tiro cervical. El tronco se llama tronco tiro cervical. ¿Ok?
O tienes un nombre más fácil. ¿Cuál sería? Tronco tiro, bicérvico, escapular. Este es más fácil, ¿sí? Porque si nosotros sabemos esto, ya sabemos la rama que se va a originar de él. ¿Qué sería tiro? ¿Qué sería tiro? Tiroidea inferior, ¿ok? Y fíjense, aquí estaría mi glándula tiroides y este es mi tronco tiro cervical. Entonces, ustedes van a ver a la arteria tiroidea inferior en la morie así, aquí. Y miren qué estoy haciendo. Justo aquí. ¿A qué nivel? De la C6, ¿ok? A nivel de la C6 está la porción transversa de la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Después, fíjense, hay una que va hacia arriba, ¿ok? Fíjense que es bicérvico. ¿Qué significa bicérvico? Dos arterias cervicales. Una se va a llamar cervical ascendente y la otra se va a llamar cervical transversa, ¿sí? Y hay una que va a ir hacia la escápula, ¿ven? A la escápula, que va a ser la arteria supraescapular, ¿ok? Otra vez, lo que yo le estoy mostrando, esto se ve en un cadáver así mismo. Se ve el tronco tiro cervical originando las 4 ramas. Se ve la tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y la supraescapular. Así mismo se ve, ¿sí? Muy bien, ¿y qué sería me costó? Costó sería... Aquí, fíjense, aquí la arteria subclavia da un pequeño tronco que se llama tronco costocervical, ¿sí? ¿Por qué se llama costocervical? Cervical porque va a originar una arteria que se va a llamar arteria cervical profunda, ¿sí? Y costo es porque va a originar un tronco que se llama, en realidad una arteria que se llama arteria intercostal suprema, ¿sí? Eso habíamos visto en tórax. Muy bien, entonces tienen que recordar. Esto tienen que ver, ¿sí? Porque esto se ve en la moria, ¿sí? Eso puede ser marcado en su examen, ¿sí? Muy bien, acabó esa arteria. Ahora fíjense, nos vamos aquí con esta arteria, subimos aquí, vamos a borrar este para no confundir. ¿Esta es qué arteria? ¿Qué arteria es esta? Carótida, ¿verdad? La arteria carótida común, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a llamarle de carótida común? Más o menos, ¿qué nivel vertebral? C6, vamos a hacer aquí. Vamos a hacer así. C6, más grande nuestra C6, ¿eh? ¿Ok? Aquí estaría la C5, esquemáticamente, ¿eh? Y aquí estaría la C4, ¿sí? Entonces aquí, cuando yo llego a nivel de la C4, entonces ahí se termina mi carótida común, ¿sí? Y va a dar 2 ramas. Una se va a llamar como carótida interna y otra se va a llamar carótida externa, ¿sí? Ustedes mirando así, ¿esta qué es? Mirando así parece carótida externa, ¿verdad? Pero es la carótida interna, ¿sí? Fíjense, la carótida interna es más externa, ¿ok? Otra vez, la carótida interna es más externa. ¿Por qué se llama entonces carótida interna? Porque la carótida interna es la que va a encargarse de vascularizar internamente el cráneo, ¿ok? La carótida interna no da ninguna rama en el cuello, ¿ok? Esa es para la parte interna, para el encéfalo, ¿ok? Y esta sí, esta es la carótida externa, ¿ok? Aquí empieza nuestra carótida externa. La arteria carótida común está formando parte del paquete vascular nervioso del cuello junto con la vena yugular interna y nuestro nervio vago, ¿ok? Ahora viene la parte divertida. Puedo borrar este. Sé que es lindo la imagen así, pero... Ok. Ahora vamos a ver a nuestra arteria carótida externa. Vamos a hacer aquí. Y nuestra apófisis mastoides, apófisis estiloides, conducto auditivo externo. Aquí estaría nuestro cóndilo de la mandíbula, apófisis coronoides. Más o menos, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí su ojo para que no se confunda.
¿Ok? Entonces, vamos aquí. Está un poco asustado, ¿verdad? Ok, vamos a hacer aquí. Sube aquí mi carótida común. ¿Ok? Y va a terminar a nivel de C4, entonces va a terminar originando la carótida interna y la carótida externa. ¿Ok? Esta va a ser mi carótida externa. ¿Sí? Y entonces fíjense, aquí teníamos nosotros un músculo que se insertaba aquí en la apófisis mastoides, ¿ok? Y en la línea nucal superior. Bien, aquí este músculo. ¿Qué músculo este es? Ese es el esternocleidomastoideo, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí le voy a colocar a nuestro hueso hioides. Esquemáticamente, aquí el hueso hioides, ¿ok? Entonces, teníamos un músculo que venía aquí también, desde el omóplato, venía así el omóplato, tenía un vientre aquí inferior, un tendón intermedio y tiene aquí un vientre superior. ¿Qué músculo este es? El músculo homohioideo, ¿ok? Y hay un músculo que viene aquí, desde la parte interna de nuestra apófisis mastoide, viene aquí este músculo así, ¿sí? Después a este nivel más o menos que pasa a ser un tendón, ¿ok? Y después vuelve a ser músculo. ¿Qué músculo este es? Muy bien, ese va a ser el digástrico, ¿ok? ¿El digástrico se inserta en el hueso hioides, sí o no? No, está pasando así por un túnel fibroso, ¿ok? Así. Ese túnel se llama polea de refracción del músculo digástrico, ¿ok? Y entonces aquí vamos a borrarle otra nuestra arteria, vamos a hacerle más aquí a nuestra arteria. Vamos a colocarle más ahí. Aquí yo le encuentro a mi carótida interna y a mi carótida externa, ¿ok? Dentro de este triángulo que está formado por músculos, ¿sí? ¿Cómo se llama este triángulo que está formado aquí por músculos? Triángulo carotídeo, ¿ok? No se olviden, el triángulo carotídeo está formado por músculos, ¿sí? ¿Qué músculo? Atrás, esternocleidomastoideo. Hacia abajo y hacia adelante, vientre superior del homohioideo. Y hacia arriba y hacia adelante, vientre posterior del músculo digástrico, ¿ok? Ese es mi triángulo carotídeo. Ahora fíjense, aquí por fuera de mi esternocleidomastoide hay una vena. ¿Cómo se llama esa vena? Yugular externa, ¿ok? Está externo al esternocleidomastoide, se va a llamar yugular externa. Ahora, el que está internamente al esternocleidomastoide, ¿cómo se va a llamar? Vena yugular interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar aquí a nuestro esternocleidomastoideo, porque ese está internamente al esternocleidomastoideo, ¿ok? Vamos a traerle aquí a nuestro esternocleidomastoide mientras. ¿Ok? Ahora sí, por fin ahí le vamos a ver aquí a la vena, ¿qué? Yugular interna, ¿ok? Entonces, esta va a ser mi vena yugular interna. Voy a mostrar, esto va allá adentro del cráneo, ¿sí? Muy bien. Ahora fíjense, esta vena yugular interna recibe aquí un afluente, muy importante, trae muchas venas ese afluente, ¿ok? Viene aquí esta, fíjense, de aquí e inclusive aquí, desde la fase, ¿verdad? Esta que está aquí, ¿cómo se va a llamar? Muy bien, ese es el tronco venoso tirolingofaringo facial o vena facial nada más, ¿verdad? Entonces, aquí voy a pintar bien aquí voy a pintar aquí bien esta vena, ¿sí? Esta es mi vena facial o tronco venoso tirolingofaringo facial. Es bien superficial aquí, ¿sí? Aquí estaría ¿qué músculo? Ahí va a estar el músculo, van a ver, cuando ustedes mastican, músculo macetero. Y por delante del macetero está pasando esa vena. Sí. Ahí en esa parte superior donde pintaste, ahí no estaría la vena angular. Sí. Esta, así, mi arteria facial, ¿sí? Bien aquí termina como arteria angular, porque tenía
La vena que está con la arteria angular es la vena angular, ¿sí? Y aquí se une con otras venas, la nasal dorsal, nasal externa y una supratroclear. Y ahí empieza la vena facial, ¿ok? Ahí empieza la vena facial que va a venir aquí, ¿sí? Muy bien. Y aquí está descendiendo así un nervio. Un nervio está descendiendo por aquí. Vamos a hacer de color verde al nervio. Ese nervio va a ser nuestro nervio hipogloso, ¿ok? Vamos aquí a nuestro nervio hipogloso. Está oculto acá. Entonces, fíjense. Aquí yo formé otro triángulo, ¿ok? En el cual yo encuentro a mi arteria carótida externa, ¿sí? ¿Cómo se llama este triángulo que está aquí? Triángulo de Farabeo, ¿ok? ¿Cuál es el límite posterior del triángulo de Farabeo? Vena yugular interna. Hacia abajo y hacia adelante, vena facial. Y hacia arriba y adelante, nervio hipogloso. Entonces ese triángulo se va a llamar triángulo de Farabeo. Entonces, primero así. Primero lo encontramos dentro de un triángulo que se llama triángulo carotídeo. A ver, carotídeo. Después lo encontramos dentro de un triángulo que se llama triángulo de Farabeo. Ok, creo que es con dos F. Ahora fíjense. Vamos a olvidarnos del triángulo de Farabeo porque voy a sacar este que está aquí, ¿sí? ¿Para qué voy a sacar este? Para ampliar el triángulo. Ahora fíjense cuál va a ser el triángulo. Vena yugular interna, la vena facial y el vientre posterior del digástrico. ¿Ok? Ese triángulo se va a llamar como triángulo de Bouillon. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el triángulo de Bouillon y el triángulo de Farabeo? Nada más este límite que está aquí. ¿Ok? Aquí. Este triángulo que está aquí, ¿cómo se llama? Triángulo de Farabeo. Ahora, si yo saco yo todo esto, se va a llamar triángulo de Bouillon. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense. Mi arteria, vamos a hacer aquí. Mi arteria carótida externa. Hacemos aquí. ¿Sí? Carótida interna. Y aquí la carótida externa. Entonces, sube aquí mi carótida externa. ¿Sí? Pasa el triángulo carotídeo. Pasa nuestro triángulo de Farabeo. Pasa el triángulo de Bouillon y viene aquí, fíjense, y encuentra a quién. ¿A quién está encontrando ahí? Al vientre posterior del digástrico. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, la arteria se va a profundizar al digástrico. ¿Ok? Entonces, va a pasar así. Viene aquí y pasa profundo al digástrico. ¿Entienden? ¿Y qué ocurre aquí a ese nivel? ¿Cómo se llama eso? Apófisis estiloides, ¿sí? Ahí se van a insertar 5 estructuras, ¿ok? Las 5 estructuras son muy estilosas, ¿sí? Tienen mucho estilo. Por eso se llama, por eso es que todos van a empezar con la palabra estilo, ¿sí? Fíjense, se va a insertar aquí un músculo que se inserta aquí en la apófisis estiloides y viene al hueso hioides. ¿Cómo se va a llamar este músculo? Músculo estilo hioide. Cuando llega aquí, ¿recuerdan qué ocurría? Le hace un ojal, ¿sí? Para el que no sabe qué era ojal, yo siempre utilizo así. ¿Ven? ¿Qué esto es? Una aguja, ¿verdad? Aquí está la punta, que es filosa, y por el otro lado por donde pasa el hilo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace mi músculo estilo hioideo? Viene aquí y le hace un ojal al tendón intermedio del digástrico. Y ahí se inserta ahí, ¿sí? ¿Qué más? Ahí también se va a insertar, voy a hacer de color verde, un ligamento que se inserta en la apófisis estiloides y de ahí viene a mi hueso hioides. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar este ligamento? Ligamento estilo hioideo, ¿sí? ¿El músculo cómo se llama? Músculo estiloideo. ¿Y el ligamento? Ligamento estiloideo. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí se va a insertar un músculo que va a ir de la apófisis estiloides, pero este se va a ir a la lengua. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar este músculo? Músculo estilo gloso. ¿Ok? Recuérdense que todo lo que es, o sea, todo lo que va a la lengua es gloso. ¿Sí? Entonces, músculo estilo gloso. Después tengo un ligamento que va a ir a la mandíbula. ¿Ok? Ese se va a llamar ligamento estilo
mandibular, ¿sí? Y hay un músculo que se va a ir a la faringe. Estudiaron ahora con músculos de la faringe. ¿Cómo se va a llamar este? Músculo estilo faringeo. ¿Ok? Entonces, así mismo, ¿sí? Así mismo están estos. ¿Ok? De lateral a medial, ¿sí? Yo voy a encontrar músculo estilo yoideo. Ligamento estilo yoideo. Músculo estilo hiloso. Ligamento estilo mandibular. Y el músculo estilo faringeo. ¿Ok? Otra vez. 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Sí? Vamos a hacer así. Vamos a hacer aquí. Como hicimos ahí. El ligamento voy a hacer de color verde. El ligamento va a ser de color verde. ¿Ok? Y los otros entonces van a ser músculos. ¿Sí? Entonces. Vamos aquí. Este que está aquí, ¿qué va a ser? Músculo estilo yoideo. Este. Músculo estilo hiloso. Ligamento estilo mandibular. Músculo estilo faringeo. ¿Ok? Entonces, fíjense, mi arteria viene aquí, ¿sí? Viene aquí y encuentra esta estructura, ¿sí? Entre esta estructura realmente no existe espacio, ¿ok? Porque aquí está, fíjense, esta fascia, ¿ven? Así, va a hacerse, ¿ven? Este músculo está envuelto por esta fascia y esta fascia llega hasta este, ¿entienden? Entonces, no hay espacio aquí, así, ¿ven? Y esa fascia le envuelve a este y este también va hasta acá. No hay espacio, no hay espacio, ¿sí? Por eso es que a eso también se le conoce como diafragma estíleo, ¿sí? Como si fuese que está separando, así como el diafragma aquí separa tórax y abdomen, a eso se le llama diafragma estíleo, ¿sí? O a esta estructura que están aquí, nosotros le podemos llamar de ramillete de Riolano. Esta es una L. Ramillete de Riolano, ¿sí? ¿Cómo está formado el ramillete de Riolano? 3 músculos y 2 ligamentos, ¿sí? ¿Qué músculo? Músculo estilo yoideo, músculo estilo hiloso, músculo estilo faringeo. ¿Qué ligamento? Ligamento estilo yoideo y el ligamento estilo mandibular, ¿sí? Entonces, fíjense, así, aquí. ¿Qué hace mi arteria? Vuelvo a repetir, pasa por estos triángulos, se profundiza aquí al vientre posterior del digástrico y va a atravesar el diafragma estíleo aquí. Fíjense, voy a pintar aquí mi arteria. Acá voy a pintar así. Aquí, pasa aquí profundo a él, viene aquí mi arteria y cuando viene aquí, fíjense, va a atravesar aquí entre quién. Aquí está atravesando. ¿Entre quién atravesó? Entre el músculo. Muy bien. Entre el músculo estilo yoideo y el ligamento estilo yoideo. O sea que cuando llega aquí, mi carótida externa, ¿qué hace? Atraviesa aquí. ¿Ok? ¿Entre quién está atravesando? Músculo estilo yoideo y ligamento estilo yoideo. ¿Sí? Si yo le pregunto a usted, ¿entre qué músculos está atravesando? ¿Cuál va a ser la respuesta? Muy bien, entre el músculo estilo yoideo y músculo estilo loso. ¿Sí? Entonces, cuando atraviesa aquí, ¿sí? Recién yo les dije, ¿quién está por detrás de la mandíbula? ¿Quién está por detrás de la mandíbula? Ahí me está una maqueta, a ver, Ahí. Fíjense, ¿quién está por detrás de la mandíbula? ¿Esto qué es? La glándula parótida, ¿ok? Entonces, una vez que atraviesa aquí, él ya ingresa dentro de la glándula parótida. Es como si fuese que esta sea la glándula y la arteria está adentro, ¿ok? Y cuando llega aquí por detrás del cuello del cóndilo, ¿ok? Cuando llega aquí por detrás del cuello del cóndilo va a terminar dando 2 ramas, ¿ok? Una que va para encima se va a llamar arteria temporal superficial y la otra que va para adentro se va a llamar como arteria maxilar. Esas van a ser sus ramas terminales, ¿sí? Otra vez, lo que yo le estoy diciendo es así. Aquí yo le dije, ¿dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Con quién se está relacionando? ¿Sí? Después vemos sus ramas. Aquí es lo mismo, ¿sí?
Donde comienza, aquí donde está terminando, con quién se va relacionando. ¿Sí? Entonces, primero vimos, ¿se origina a qué nivel? ¿A qué nivel se origina? C4, ¿ok? O si yo tengo aquí el cartílago tiroides, voy hacia el nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿ok? ¿Dónde termina? Por detrás del cuello del cóndilo, ¿ok? Dando dos ramas, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿sí? En su trayecto va a pasar por el triángulo carotídeo, que es un triángulo formado por músculos. Esternocleidomastoideo, que sacamos el homoyoideo y el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Triángulo de Farabeu, límite posterior, vena yugular interna, abajo y adelante, muy bien, y arriba y adelante, nervio hipoglósico. Subimos aquí y vemos que todavía continúa dentro de un triángulo más grande que se llama triángulo de Bouillon, ¿sí? Lo único que hacemos es sacamos el nervio hipoglósico como límite y utilizamos el vientre posterior del digástrico. Viene aquí mi carótida externa, pasa profundo al vientre posterior del digástrico, ¿sí? Y atraviesa aquí el diafragma estíleo entre el músculo estiloioideo y el ligamento estiloioideo. Sube y se encuentra dentro de la glándula parótida, ¿ok? Y termina por detrás del cuello del cóndilo. ¿Qué ramas colaterales va a originar? ¿Cómo se clasifican las ramas colaterales de la carótida externa? Muy bien. Ramas colaterales anteriores, ramas colaterales posteriores y ramas colaterales mediales. ¿Cuáles son las ramas colaterales anteriores? ¿Sí? ¿Qué más? Fíjense. Esta es mi carótida externa, aquí, ¿ok? Las ramas colaterales anteriores van a ser lo que van a venir hacia adelante, ¿ok? Aquí estaría aquí glándula tiroidea, ¿ok? Entonces, fíjense, en esta posición, esta arteria que viene aquí, ¿esta se va hacia adelante o hacia atrás? Es una rama anterior, ¿ok? Fíjense, va a dar una rama para la lengua, aquí está la lengua, ¿ok? ¿Esta rama se va a ir hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante, ¿ok? Arteria lingual, ¿sí? La otra rama viene aquí, a la fascia, ¿ok? Esa va a ser la arteria facial, ¿ok? Va hacia adelante. Entonces, tres ramas colaterales anteriores. Tiroidea superior, arteria lingual y la arteria facial. Y ahora las ramas que van a ir hacia atrás. Una se va a ir aquí hacia el hueso occipital, ¿sí? Arteria occipital. Y otro va aquí hacia el pabellón auricular, arteria auricular posterior, ¿ok? Entonces, había una mnemotecnia ahí, tili, fafa, aupa, ¿ok? No sé si ayuda o complica, pero tili, fafa, aupa, ¿sí? Tili, ¿qué sería ti? Tiroidea superior. Li, lingual. Fa, facial. Estas tres van a ser ramas colaterales anteriores, ¿sí? Aupa, esto que está aquí, occipital y auricular posterior, estas van a ser ramas colaterales posteriores. Y la faringe ascendente, esta que está aquí, es una rama medial, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de mi arteria carótida externa? Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital y auricular posterior. ¿Ok? ¿Está todo, sí o no? Samuel, ¿está todo? ¿O falta alguna arteria? Leticia, ¿falta alguna arteria? Amigo, ¿falta alguna arteria? ¿Faltan algunas ramas colaterales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, fíjense. La arteria carótida está pasando entre músculos, aquí y aquí. ¿Ustedes creen que la arteria va a pasar entre músculos y no le va a vascularizar? Le va a vascularizar, ¿ok? Entonces va a originar, ¿qué cosa? Ramas musculares. Y después, fíjense, imagínense, la arteria está pasando dentro de ¿quién? De la glándula parótida. ¿Ustedes creen que va a pasar y no le va a nutrir la glándula parótida?
le va a nutrir, ¿sí? Entonces va a dar, ¿qué cosa? Ramas parótidas, ¿ok? No es una, sino que varias pequeñas para nutrirle a la glándula parótida, ¿ok? Muy bien, esa va a ser nuestra arteria carótida externa, ¿sí? La carótida interna no estudiamos porque esa es una arteria que vamos a estudiar en neuro. Ok, vamos a ver un poquitito a las venas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Solamente así tienen que contestar en su examen oral y ya van a sacar un 5, ¿sí? Ok. Vamos a mirar un poquitito a las venas. ¿Cómo? Assistiu o vídeo 400 vezes. No, muy fácil. Ok, vamos aquí. Si nosotros miramos, vamos a hacer aquí de otro color. Fíjense, si nosotros miramos el cerebro, este sería así como una vista superolateral, ¿ok? Aquí a este nivel existen lleno de venas, ¿sí? Lleno de venas, por afuera, ¿sí? Por afuera y también hacia adentro, ¿ok? ¿A dónde se van a ir esas venas? Aquí. ¿Ven esto? ¿Sí? ¿Qué corte es esto? ¿Qué corte es esto? Sagital, ¿ok? ¿Saben cómo se llama esto que está aquí, este seno que está aquí? Seno sagital superior, ¿ok? Este es el seno sagital superior. O sea que, si ustedes ven aquí, esto sería así, ¿verdad? Las venas aquí, la sangre van a ir aquí, a este seno que está aquí, ¿sí? Y este seno va aumentando aquí y llega hasta aquí, hasta por delante de la protuberancia occipital interna, ¿sí? No, lo que les estoy diciendo no es todavía para que ustedes memoricen. Yo les voy a decir a partir de dónde tienen que saber, ¿sí? Aquí llega por delante de la protuberancia occipital interna y ahí llegan otros senos. Llega un seno que se llama seno recto, un seno que se llama seno occipital, ¿ok? Y a ese nivel confluyen algunos senos. Préstame ese que está ahí. A ese nivel confluyen, fíjense, unos senos. Por eso es que cuando llegamos aquí, a eso se le llama de confluencia de los senos. Aquí, ¿sí? Llegan todo aquí. ¿Qué acontece aquí a este nivel? Voy a hacer de color verde. Cuando llega aquí, fíjense, llega el seno sagital superior, llega un seno recto, llega el seno occipital. Cuando confluyen todo aquí, de ese seno que está ahí, van a salir dos senos transversalmente, así. Ahí pinté. ¿Ven? El seno se llama seno transverso. ¿Ok? El seno se llama seno transverso. ¿Y qué ocurre con este seno transverso? Fíjense, cuando viene aquí, cambia de dirección. Ahí le estoy pintando mejor. Cambia de dirección. Voy a pintar de este lado también. ¿Sí? Y al cambiar de dirección, adopta más o menos la forma de una letra S. ¿Ok? La forma de una letra sigma. ¿Sí? Como una letra S más alargada. ¿Ok? Entonces, aquí es seno transverso. ¿Sí? Pero aquí cuando hace la vuelta cambia de nombre y se llama seno sigmoide. ¿Ok? Ahí se va a llamar seno sigmoide. ¿Y qué pasa con ese seno sigmoide? Fíjense, cuando el seno sigmoide pasa por este foramen aquí, hacia afuera, ¿ok? Aquí no quiere pasar, pero va a pasar. Cuando pasa por aquí el seno sigmoide, fíjense, deja de llamarse seno sigmoide, ¿sí? Y pasa a llamarse como vena yugular interna. ¿Ok? Entonces, la vena yugular interna es continuación ¿de quién? Del seno sigmoide. ¿Ok? Cuando esta atraviesa aquí por un foramen que se llama foramen rasgado posterior o foramen yugular. ¿Ok? Ahí es donde va a comenzar. Continuación del seno sigmoide cuando esto va a atravesar por el foramen yugular o foramen rasgado posterior. ¿Sí? Ese foramen yugular vamos a estudiar en cráneo. Pero es así, vamos a hacer aquí ese foramen, ¿ok? Vamos a suponer, aquí esto es seno
sigmoide, ¿ok? Más cuando esto ya pasa aquí, ahora va a ser ¿qué cosa? Vena yugular interna, ¿sí? Y aquí a este nivel, está pasando 3 nervios, ¿ok? Pasa el glosofaringeo, el vago y el accesorio, ¿ok? 3 nervios, glosofaringeo, vago, accesorio. Y también fíjense, a esta porción de hueso que está aquí, ¿ven esto? Así aquí, vamos a estudiar más adelante. Se llama porción petrosa, ¿sí? En la parte inferior existe un seno que se llama seno petroso inferior, ¿sí? Entonces, por aquí también pasa un seno que se llama seno petroso inferior. Sale del cráneo, ¿sí? Y viene a terminar aquí, ¿ok? Viene a terminar en la vena yugular interna. Entonces, esta que está aquí se va a llamar seno petroso inferior, ¿ok? Cuando veamos más adelante vamos a ver qué elementos pasan por el foramen yugular, la vena yugular, glosofaringeo vago accesorio, ¿ok? Y el seno petroso inferior. Ahora, sale aquí en esa vena yugular interna y se encuentra cubierta aquí por el músculo esternocleidomastoideo. Bien, aquí arriba está acompañada de esta arteria que está aquí. ¿Qué arteria sería la que está aquí? Carótida interna, ¿ok? Aquí está la carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Aquí forman el paquete vasculo nervioso del cuello, ¿sí? ¿Cómo está formado el paquete vasculo nervioso del cuello de aquí para abajo? Carótida común. Carótida común, vena yugular interna y el nervio vago, ¿ok? Y ya sabemos que la vena yugular interna va a terminar uniéndose ¿con quién? Con la vena subclavia, ¿verdad? Y forman la vena brachiocefálica, ¿sí? Eso va a ocurrir tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Cuáles son los afluentes constantes de la vena yugular interna? ¿Qué significa constante? ¿Quiénes siempre van a terminar ahí? ¿Sí? Porque hay veces que pueden existir más venas que terminen ahí. Pero 3 son los constantes. Uno es este que está aquí, ¿ok? ¿Quién está terminando ahí? Seno petroso inferior. Otro es este que está aquí, la vena facial. Y otro va a ser una vena que va a venir aquí. ¿Ven? ¿Qué vena va a ser esta? ¿Qué vena va a ser esa? Vena tiroidea media. ¿Sí? ¿Por qué no es la vena tiroidea superior? Porque aquí hay un tronco. ¿Cómo se llama este tronco? Tiro, lingo. ¿Por qué se llama tiro? Porque aquí va a venir la vena tiroidea superior. ¿Sí? Aquí viene la vena tiroidea media. ¿Sí? Y la tiroidea inferior, fíjense, mi vena yugular interna, esta viene y se va a unir ¿con quién? Con la vena subclavia y forman ¿qué cosa? Vena brachiocefálica, ¿verdad? Entonces fíjense mi tiroidea inferior dónde está viniendo. Pero eso van a ver cuando vean tiroide, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cuáles son los afluentes constantes de la vena yugular interna? Seno petroso inferior, vena facial o tronco venoso tirolingofaringofacial y la vena tiroidea media, ¿ok? ¿Puede existir otra? Pueden existir otras, pero esas son las que son constantes, ¿ok? Esa es mi vena yugular interna. Ahora, vamos con la vena yugular externa. ¿Cómo se forma la vena yugular externa? Vamos a hacer aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Aquí fíjense, aquí estaría ¿qué arteria aquí? ¿Qué arteria es esta? Carótida externa, ¿sí? Que termina por detrás de ¿quién? Del cuello del cóndilo. ¿Cómo termina? Temporal superficial y la arteria maxilar, ¿ok? Muy bien. Con esta arteria hay una vena aquí. ¿Cómo se llama esta vena? ¿Cómo se va a llamar esta vena? ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria temporal superficial. ¿Y esta vena? Vena temporal superficial. ¿Ok? Y con esta arteria hay otra vena
¿Cómo se va a llamar esa vena? Vena maxilar, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace aquí la vena maxilar? Se une con la vena temporal superficial, ¿ok? ¿Y qué van a formar? ¿Qué forman? ¿Qué van a formar? No. Muy bien. La vena se va a llamar vena, vamos a poner el nombre, se está formando por detrás de la mandíbula, ¿ok? La vena se va a llamar vena retromandibular, ¿ok? La vena retromandibular viene aquí, fíjense, viene aquí y termina en la vena que estaba aquí. ¿Ven? ¿Qué vena es esta? ¿Qué vena es esta? Vena facial. Entonces viene aquí y termina. Es un afluente de la vena facial o del tronco tirolingo-faringo-facial. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran las ramas colaterales posteriores de mi carótida externa? Occipital, voy a colocar aquí. Arteria, vamos a decir, arteria occipital. Arteria occipital, ¿ok? Y otra, muy bien, la otra va a ser la auricular posterior, ¿sí? Entonces, fíjense, con esta arteria occipital hay una vena. ¿Cómo se va a llamar? Vena occipital. Y con esta que está aquí va a haber otra vena. ¿Cómo se va a llamar? Auricular posterior, ¿ok? Entonces, fíjense qué ocurre. La vena occipital, ¿sí? Se va a unir con la vena auricular posterior, ¿ok? Y estas reciben una rama comunicante ¿de quién? De la retromandibular. Y ahí se forma una vena, ¿ok? Que está externamente al esternocleidomastoideo. ¿Cómo se va a llamar? Vena yugular externa, ¿ok? Entonces, ¿cómo se forma? ¿Qué yo voy a hacer para recordarme de la vena yugular externa? Tengo que recordarme de las ramas colaterales posteriores de la carótida externa, ¿sí? Entonces, vena occipital, vena auricular posterior y una rama comunicante ¿de quién? De la vena retromandibular, ¿sí? Entonces, esta va a ser vena occipital y esta va a ser vena auricular posterior, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo se forma la vena yugular interna, ¿sí? Ya sabemos cómo se forma la vena yugular externa, ¿sí? La vena yugular externa entonces se forma por la vena occipital, auricular posterior y una rama comunicante de la retromandibular. ¿A dónde se va a ir a terminar la vena yugular externa? Muy bien, en la vena subclavia, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver la última vena, ¿sí? Que va a ser la vena yugular anterior, ¿sí? ¿Cómo se le llama a esto que está aquí? ¿Cómo se le llama a esto? Muy bien, ¿cómo se le llama? ¿Qué hizo? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, la vena que va a estar aquí, ¿cómo se va a llamar? Vena sub, si era en Brasil, ¿cómo iba a ser? Vena sub, ¿qué hizo? ¿Verdad? Pero como no estamos en Brasil, ¿cómo se va a llamar? Vena submentoniana, ¿ok? Para nosotros esto es el mentón, ¿sí? Entonces la vena que está aquí se va a llamar vena submentoniana, ¿ok? Entonces son así. Hay dos venas submentonianas, ¿ok? Las venas submentonianas, ¿sí? Hacia abajo, ¿ok? Se van a continuar como vena yugular anterior, ¿ok? Entonces, la vena yugular anterior es continuación ¿de quién? De las venas submentonianas. ¿Qué hacen estas venas? La del lado derecho y la del lado izquierdo vienen aquí, se reúnen aquí, fíjense, y forman un arco que se llama arco venoso yugular o asa yugular, ¿ok? Y de aquí, fíjense, salen ramas que van a ir a terminar. Puede ser tanto en la yugular externa como en la subclavia, ¿ok? No tiene un origen exacto o una terminación exacta. Entonces van a ir a terminar ahí, ¿sí? Muy bien, repaso. ¿Cómo se forma la vena yugular interna? Continuación del seno sigmoide, ¿sí? ¿Cuál es el límite? El foramen rasgado posterior o yugular, ¿ok? ¿Quiénes están pasando por ahí? Glosofaringio, vago,
accesorio. Y un seno que se llama seno petroso inferior. ¿A dónde va a terminar la vena yugular interna? Muy bien, se reúne con la subclavia, ¿sí? ¿Cuáles son los afluentes constantes? 3. Seno petroso inferior, vena facial y la vena tiroidea media. ¿Ok? Dime. Glosofaringeo, vago y accesorio. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se forma la vena retromandibular? La vena aquí se llama vena temporal superficial con la vena maxilar. La vena maxilar se forma aquí de un plexo venoso que se llama plexo venoso pterigoideo. Pterigoideo. ¿Ok? Entonces, el plexo venoso pterigoideo va a formar la vena maxilar. ¿Sí? Y la vena maxilar se une con la vena temporal superficial por detrás de la mandíbula y forma la vena retromandibular. ¿Dónde termina la vena retromandibular? En la vena facial. ¿Sí? Si le quieren llamar el tronco tirolingofaringo facial, le pueden llamar también. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se formó la vena yugular externa? Vena occipital, auricular posterior y una rama comunicante de la retromandibular. ¿Sí? Está externamente al esternocleidomastoideo, a la aponeurosis cervical superficial y va a terminar en la vena subclavia. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? Si tienen dudas, está todo en el libro, ¿sí? Solo tienen que leer. Sí. Yugular externa o en la vena subclavia. Muy bien, eso es todo conmigo. Escuchen un ratito, no tenemos tantas cosas que mostrarle en la morgue, ¿sí?